Estábamos escuchando al presidente Alberto Fernández. ¿Cómo lo viste más allá de la descripción que hiciste recién de él? ¿Qué dijo, qué no dijo y por qué nunca se escucha la autocrítica? Yo te diría, en primer lugar, el discurso contiene partes que constituyen una oda a la ignorancia. Vos fíjate, recién estábamos hablando del tema del endeudamiento y él dice que no nos vamos a endeudar más y todo ese tipo de cosas. Lo primero que le diría al señor Alberto Fernández de Kirchner es, mirá, en los últimos 120 años, Argentina tuvo superávit fiscal solamente en 10. Y el presupuesto, ¿quién lo vota? Lo vota el Congreso. Por lo tanto, si yo tengo que mirar a quiénes son los endeudadores seriales, son aquellos que gastan más que sus ingresos. ¿Y eso quién lo hace? Los políticos, la propia Cámara de Diputados. Porque ¿quién vota el presupuesto? Justamente lo vota la Cámara de Diputados, que supuestamente son los representantes del pueblo bajo esa idea de no taxation without representation. O sea, vos no podés cobrar impuestos sin tener representación y los impuestos los cobras para gastar algo. Entonces, igual la guita siempre es nuestra, ¿no? Bueno, por eso mismo te lo digo. Sí, pero el problema es que, digamos, ellos gastan y nosotros pagamos la cuenta. Por eso. Que es la peor forma de gastar. Vos sabés que Friedman ahora decía... le pagamos las vacunas, por ejemplo. Bueno, ponele, Friedman decía, hay 4 formas de gastar. Podés gastar la tuya o la de otros, la podés gastar en vos o en otro. Es decir, siempre la mejor forma de gastarla que es la tuya en vos mismo, porque vos sabés lo que te costó ganarla y vos sabés lo que querés. Cuando vos la gastás la tuya en otros, es cuando haces un regalo, tratás de quedar bien con lo menos posible. Cuando vos gastás... Sos medio miserable, sí. Claro, sí. Minimizás el costo, se dice en economía. Claro, claro. Cuando vos vas a gastar la de otros en vos, despilfarrás. Imagínate cuando vos gastás la de otros en otro. Es un desastre. Bueno, eso que supuestamente se llama estado de bienestar se debería llamar estado del malestar. Argentina es un caso emblemático. Argentina lleva este tipo de políticas de despilfarro desde hace por lo menos 110 años, 100 años. Entonces, bueno, ok, digamos, se ha convertido en un defolteador serial, porque es el que más defolteó en la historia moderna. Se ha convertido, digamos, en una máquina de generar inflación, porque destrozamos 5 signos monetarios, le quitamos 13-0 a la moneda, 2 hiperinflaciones sin guerras. Entonces, digo, y además tenemos la presión fiscal en blanco más alta del mundo. La contracara de esto es, digo, tipos que derrochan. ¿Y quiénes son los que votan eso? Digo, entonces, ¿me entendés que es de loco este país? Están aplaudiendo los mismos que son responsables del déficit fiscal. Es más, seguramente si hubieras mirado la tribuna, la señora Todesca, el señor Culfas y todos esos impresentables que tiene a cargo de la economía este hombre, seguro que lo hubieran aplaudido y son los que, digamos, o sea, creen que de esto se sale con déficit fiscal. Es decir, ¿pero de qué estamos hablando? Por favor, un poco de coherencia. Se llama restricción presupuestaria. ¿Me entendés? O sea, vos la vivís todos los días en tu casa. ¿A vos se te ocurre gastar sistemáticamente más de lo que te ingresa? No. Bueno, entonces pregúntale por qué ellos creen que lo pueden hacer. ¿Sabés por qué? Te lo pregunto vos, ¿por qué ellos creen que lo pueden hacer? Porque ellos tienen el monopolio de la violencia. Porque cuando vos en una empresa gastás más de lo que entra, ¿qué pasa? Quebrás. El Estado, cuando gasta más de lo que le ingresa, te pasa la cuenta a vos. O sea, a nosotros, a los tontos que pagamos los impuestos. ¿Sí? ¿Y cómo lo termina resolviendo? Lo termina resolviendo con endeudamiento, con lo cual lo carga contra las generaciones futuras. ¿Sí? Lo arregla con subiendo impuestos, reventando las generaciones Esto igual lo presentes. hacen todos, también lo hacía Mauricio Macri, lo hace el otro, ¿o no? Esto, digamos, o sea, Esto no hay es- distinción, no hay son todos distinción, iguales. son todos iguales. Son todos iguales en esto, son todos Sí. políticos. A ver, y además son parte de la oligarquía política. Y la otra fuente es la emisión monetaria. Es decir, un impuesto que le pega más fuerte a los que menos tienen y que además te revienta el crecimiento. Vamos, ¿de qué estamos hablando? Es decir, justamente, digamos, si quiere encontrar los culpables de esos desastres, tendría que agarrar y decirle, ustedes los que están aplaudiendo esto, son los mismos responsables de esto. Entonces, digo, ¿me entendés el nivel de locura? Es que, digamos, este país parece un país de imbéciles. Es decir, en el 2002, nosotros devolvíamos la deuda y aplaudíamos. Es como que vendés, vos vas, o sea, llegás a tu empresa y le decís, muchachos, quebramos, y agarran y festejan. No es un país de locos. Es decir, el préstamo del Fondo Monetario Internacional no vino por, digamos, de cualquier lado. Se le cortó el financiamiento, sí, al gobierno de Macri porque hizo un montón de macanas, porque hizo todo mal. ¿Y cómo dejaron en el 2015 el país? Ellos dejaron un desastre. Acordate que la economía, digamos, durante el gobierno de Cristina oscilaba respecto al mismo nivel de PBI que tenía
en el 2011. O sea, un año subía, otro año bajaba, pero el nivel era el mismo. Digamos, recordad que teníamos un cepo cambiario. Las reservas internacionales netas del Banco Central, sí, te formaban 25.000, pero cuando limpiabas toda la porquería tenías 10.000 negativos. Tenías 23.000 millones de dólares venciendo de dólar futuro. O sea, cuando más bien asumía Sturzenegger, ¿me entendés? O sea, a los pocos días le vencían 23.000 millones de dólares. ¿Y con qué le iba a pagar? Después vinieron, no, las Levax. Y sí, las Levax fue para evitar ese desastre. Ahora, estaba pensando, ¿no? Porque, digo, aplaudimos a los médicos y a nadie le importa hoy el trabajo que hacen todos ellos porque no se los reconocen y hay un vacunatorio VIP y no vacunan, digamos, esos tipos que están en la primera línea. Aplauden las cosas que vos decís, que aplauden, que es como aplaudir que quebraste en tu casa o en tu fábrica o en tu empresa. Digo, pero ¿qué nos pasó? Estamos estúpidos, estupidizados. Hoy yo veía que se preocupaban más por el lenguaje inclusivo, viste, como que por lo importante, digo, cuando te aplauden, a los que vos les pagás para que te aplaudan, es imposible salir de ese lugar, Javier. Yo lo que creo es que es una sociedad que se ha embrutecido. Digo, ¿a quién le hablan? Sí, claramente. Bueno, porque ganó Gramsci. ¿Cómo Ganó es eso? Gramsci. Gramsci, digamos, mientras que Mussolini lo mete preso, digo, él escribe cómo, digamos, el socialismo se tenía que imponer en un lugar. Y te dice, vos tenés que tomar la cultura, mirá, digamos, cómo responde la mayoría de la cultura argentina. Y no solo argentina, sino en el mundo. Son todos progres, son todos zurdo con la ajena siempre. Con la tuya, nunca obvio, con claro. la de ellos. ¿Sí? Toma la educación, cuando vos tomás hoy los programas de estudios, están manejados por el Estado, y crea esclavos de la religión del Estado. Y te dice, y tomá los medios. ¿Para qué? Para que logres difundir. Bueno, entonces, vos querés, digamos, o sea, si vos en algún programa de televisión te encontrás que, digamos, te aparece un gordito que se pone contento cuando le mencionan a Gramsci, bueno, esa es gente que es parte del problema, no de la solución. Si encontrás un gordito que se pone Sí, contento... que es el mismo que llamó a que se me censure a mí públicamente y todo. Ajá. Que está tan cerca de Alberto, pero bueno. Perdón, no tengo la menor No idea de quién es. importa. No, pero me gustaría saber el nombre. Vos me contás todo, contámelo. De verdad, ¿alguien que está cerca de Alberto dijo eso? ¿Quién? Claro, exacto. El señor Leandro Santoro pidió por la censura, digamos, en el aparato de propaganda oficial del gobierno, digamos, y en una nota con Fontevecchia, digamos, o sea, digo, me estaba describiendo y le dice, después afuera del aire, te digo quién es. O sea, ni siquiera es lo suficientemente valiente para enfrentarme, ¿de verdad? ¿Y por qué te sentís identificado si no te nombró? Porque ¿cuántos son los que piden cerrar el Banco Central? Vos. En horario prime time. Sí. No, y aparte dijo que a él le producía miedo los libertarios, porque era gente formada, porque le molesta a la gente con pensamiento liberal, le molesta a la gente... Y este gobierno, digo, reversita eso. Digamos que el pueblo se siente en una zona de confort, siente que ya no tiene alternativa, que es bancarse la que viene, que es esta humillación constante. 1 de cada 2 argentinos es pobre, la educación es frustrante, la pandemia vino a sacar toda la porquería debajo de la alfombra, algo que yo celebro, ¿no? Porque viste que fue un momento el año pasado en el que uno sabía más o menos cómo se sacaba la venda de los ojos. Vos podías empezar a mirar al otro desde otro lugar. Digamos, en los momentos dolorosos es cuando más conoces a la gente. Y hubo gente que especuló, que jugó con la vida, con la salud, con tantos valores que uno fue recuperando. Bueno, pero eso es muy importante lo que vos tenés, porque quien más... Porque joder a la gente en un momento más o menos normal, que la Argentina casi nunca los tuvo, pero en una pandemia... Y vuelvo a lo de las vacunas, digo, en una pandemia es muy pero esto es muy interesante. bravo. Digamos, ¿Y qué nos pasa como pero sociedad para aguantarlo? Esto deja cosas... Bueno, ahí son... Dos cosas. Dos dimensiones. Una es la dimensión, la gente, las personas, los individuos, porque, quieren seguridad. Yo te voy a hacer una propuesta muy segura. Vas a tener casa, vas a tener comida, vas a tener recreación, vas a poder estudiar y todo. Se llama cárcel. Perdóname, yo prefiero, digamos, la libertad peligrosa a que, digamos, una esclavitud segura. ¿Cómo en la cárcel vos tenés Yo te casa? doy, yo te someto, Claro, exacto.
Entonces, digo, eso es lo que le están proponiendo a la sociedad. Bueno, si la sociedad lo compra, es otro problema. ¿Y por qué lo compra la sociedad? Porque le lava el cerebro, digamos, con la mentalidad gramsciana. O sea, Gramsci ganó en Argentina. O sea, y eso, digamos, o sea, por eso los liberales, una de las cosas que debimos entender es que Gramsci ganó. Es decir, ¿cómo puede ser que el liberalismo, siendo superior en todos los aspectos al socialismo, haya ganado la batalla cultural del socialismo? Porque ellos supieron darla. Entonces, nosotros debimos aprender y entender por qué un sistema que ha sido un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además asesinó a 150 millones de seres humanos, ¿cómo puede ser que la gente lo prefiera? Bueno, entonces por eso, digamos, nos involucramos en la batalla cultural y algunos en algún momento decidimos saltar a la arena política y dar la pelea cara a cara. Bueno, digamos que es, por ejemplo, mi caso. Pero quiero, si me permitís, quiero ir sobre la otra parte del argumento que me parece la más complicada. Sí. Nosotros hemos hablado varias veces. Yo he sostenido sistemáticamente que este era un gobierno genocida. Y eso, digamos, hoy tengo, 3 elementos que prueban esto. El primero fue el tema de la cuarentena cavernícola. Porque la cuarentena cavernícola impulsada por este gobierno constituye un delito de lesa humanidad, acorde al Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K. Porque si a vos, porque ¿qué es un delito de lesa humanidad? Que va o contra tu vida o que va contra, ¿sí? Tu libertad. Si yo, digamos, o sea, hay un ataque sistemático contra la propiedad privada y te dejo sin ingresos, entonces, o te morís de hambre o, alternativamente, ¿sí? Perdés la libertad porque te volvés un esclavo, eso constituye un delito de lesa humanidad. Es decir, la cuarentena que impulsó este gobierno, digamos, que mandó a la quiebra a decenas de miles de empresas, que destrozó millones de puestos de trabajo, es un delito de lesa humanidad. Punto 1. Segundo delito tremendo de este gobierno. El presidente le miente a la gente, le miente descaradamente en la cara. Es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque dice, bueno, esto pasó en todo el mundo. Discúlpame, el PBI sí, ¿sabés qué? Cayó en el mundo. Pero cayó en torno al 3%, nosotros caímos 10%, nosotros caímos el triple que cayó el resto del mundo. Nosotros somos los únicos que llevamos la pobreza a más del 50%. Nosotros somos los únicos imbéciles que producimos alimentos para 400 millones de seres humanos, paga el campo impuestos por 60%, o sea, el alimento de 2,40. Sí, ¿cómo puede ser que 4,5 millones de argentinos no tengan para morfar? Es una locura. Y además hipotecamos el futuro porque 2/3 de los pibes sí son pobres. Y ni que hablar que ni siquiera cobren todas las comidas. ¿Sí? Entonces, primero, digamos, nosotros hicimos mucho peor que todos. Porque yo lo decía al comienzo en mi editorial, nosotros naturalizamos todo. No, bueno, pero eso no se puede naturalizar. Que haya gente que no coma, o sea, que haya niños desnutridos durante décadas y décadas y décadas. Es un horror. Y estamos hipotecando el futuro. Es un horror. Pero claro que es un error. Y después también te miente con el tema de los muertos. No, nosotros si no esto no hubiéramos hecho y hubiéramos hecho como nosotros, usted hubiera sido un desastre. Eso es mentira. Eso es mentira. Es decir, este gobierno, ¿sí? Es un gobierno de asesinos. Y lo voy a explicar por qué. ¿Sabes cuántas personas murieron en el mundo de coronavirus el año pasado? Voy a redondear el número. 1.800.000. ¿Sabes cuántas personas viven en el planeta Tierra? 7.800 millones de seres humanos. O sea que estamos hablando del 2 en 10.000. Si vos replicás ese número en Argentina, para el año pasado, ¿sabes cuántas personas deberían haber muerto? ¿Cuántas? 10.000. Murieron 40.000 el año pasado, ahora estamos arriba de los 50. Entonces, en Argentina, si hubiéramos hecho las cosas como el promedio, no como uno bueno, como el promedio, hubieran muerto 10.000. O sea, murieron 40.000. Es decir, ¿de quién son esos 30.000 de diferencia? Este gobierno que tanto habla de los 30.000 desaparecidos que nunca logran probar, porque, digamos, en derechos humanos dicen que son menos de 8.000, ¿sí? Digamos, y nunca pudieron probarlo y fue en el lapso de 7 años. Este gobierno mató 30.000 en un año, ¿sí? ¿Y por qué los mató? ¿Sabés por qué? Porque ¿cómo se combate una pandemia? El método SIR... ¿Sabes que yo te escucho con mucha atención y se me hace un nudo en la boca del estómago? Estamos hablando... Sí, deberías tener ganas de calzarte los guantes. Es de una indignación. Hablamos de los muertos como hablamos de
de algo, ¿viste? O sea, pero nos está mintiendo en la cara, ¿me comprendés lo que te digo, comprendo Viviana? Es decir, ¿cómo nos va a decir semejante disparate? No, si no hubiera sido peor. ¿Qué puede ser peor? Mataste 30.000 personas porque tenés un gobierno de chorros, ¿sí? Que como no quisieron dejar de robar, no testearon y mandaron al cadalso a 30.000 argentinos. Un disparate. Y si, ¿me entendés? Y además, cuando en todo momento te mostraron que ellos son la oligarquía, que ellos tienen los privilegios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando a todo el mundo estaban dejando sin ingresos, ¿qué dijeron? No, la nuestra no se toca. La de ellos no se toca. Y eso lo volvés a tener con las vacunas. También deberíamos replantearnos quiénes están a cargo de instituciones como los derechos humanos. No, ¿Los derechos humanos para quién? ¿De quiénes? ¿De Abigail? No, bueno, bueno, obvio, es otro negocio. Digo, claro, se ha convertido en un negocio. Bueno, claro, es un gran negocio. Es un gran negocio del cual se benefician Saltan por unos casos y por otros no. Y obvio, ahora, la doble vara de la que vos hablabas. De la que hablaba sí, lamentablemente hablar de eso. Ahora, el presidente, por si alguien no vio el discurso del día de hoy, habló de un plan económico, porque yo lo noté bastante optimista. Con lo que pasó el año pasado, que no sé qué fue además de dar subsidios, o que de repente la gente no pudiera desemplear a otra gente y así. Digamos, fue una catástrofe porque conozco tanta gente que ha tenido una empresa que mantuvo durante 7 meses a sus empleados y un día dijo, yo no puedo más, o sea, no doy más. Eso el presidente lo da como una cosa positiva en la economía el año pasado y mira hacia un futuro que según él va a ser próspero. ¿Cómo? ¿Emitiendo más? Mira, él ahí fue muy claro, sí. Para mí fue muy claro, él delineó las claves de su programa económico, es el típico programa populista que Argentina aplica recurrentemente. Pero eso te diría 2 puntos, fracaso, digamos. Sí, claro, digamos, es el modelo de fracaso. Estamos parados en el mismo lugar siempre. Claro, digamos, si él cree, digamos, esto Hayek lo llamaba en su último libro la fatal arrogancia. Creer que los demás lo hicieron mal porque son estúpidos y como él, digamos, es Gardel con guitarra eléctrica y los Rolling Stones le hacen de plomo, entonces él cree que a él le va a salir bien. No, a él le va a salir mal también. ¿Por qué? Porque lo que está pensando es en expandir la economía vía gasto público, financiado con emisión monetaria, ¿sí? Mientras que mete controles de precios, ¿sí? Y te pisa las tarifas. Fíjate cuando te dice las tarifas. No, bueno, las tarifas, en realidad ahora vamos a empezar con la revisión tarifaria integral. ¿Sabes cuánto tiempo tarda eso? ¿Cuánto? 1 año. O sea, entonces, ¿y de qué va a depender los aumentos que discrecionalmente? O sea, si se me da la gana, según cómo venga la inflación, y ahí lo manejo y los uso de ancla. O sea, con lo cual reviento las empresas, reviento la calidad de servicio. Digo, esto, por ejemplo, esto se lo hicieron a los trenes. Y después terminó la tragedia de 11. Entonces, si después te quedás sin luz, sin gas, ¿me entiendes? O sea, che, mirá, digo, es consecuencia de lo que vas a estar tomando. Entonces, después sale y dice, y se siente contento de la ley de abastecimiento, que es una aberración. Es decir, vos estás poniendo restricciones en el funcionamiento del sistema de precios, como la consecuencia es que aparece el desabastecimiento, ahora lo querés condenar. O sea, digo, ¿quién es Paula Español? Es la reencarnación del general, digamos, romano de Diocleciano, ¿no? Porque ¿qué era lo que vos tenías en Roma, no? Porque esto también hay una referencia, que es la mesa de los argentinos. Yo voy a garantizar la mesa de los argentinos. Ah, ok. Entonces, perdón, era ponerle plata en el bolsillo de los argentinos, entiendo lo de la pandemia, pero el asado se convirtió en polenta. Polenta. Pero fíjate esto que es interesante. En Roma, ¿qué pasaba? La nona, que era el pan gratis. El pan y circo, ¿de dónde viene? Digo, vos tenías la nona, el pan era gratis. Entonces, ¿qué pasó? La gente se empezó a ir a Roma. Entonces, cada vez más gente quería comer pan. Entonces, ¿qué pasaba? Que cada vez necesitaban mayor cantidad de recursos. Entonces, tuvieron que subir los impuestos. Después, los impuestos a los reinos que habían controlado, ¿sí? Bueno, llegó un momento que no daban más con los impuestos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a generar degradación de la moneda, inflación, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron un control de precio. ¿Y cómo controlaban el control de precio? Entonces le cortaban la cabeza si ponían el precio más alto de lo que ellos querían. ¿Cómo terminó? Bueno, terminó cayéndose Roma, terminó generando un desastre. Bueno, digo, y ¿me entendés? Entonces, y te dice, no, la inflación es multicausal. No, no es multicausal. La inflación es un fenómeno monetario. Friedman te decía, la inflación es siempre, en todo lugar, un fenómeno monetario. Y en la medida que la oferta de dinero crezca por encima de la demanda de dinero, vos vas a tener inflación. Te lo hago con un ejemplo. Ahora, pero la inflación es como una enfermedad que tiene la Argentina y que otros países han solucionado. Obvio. Se han curado. ¿Cómo nosotros seguimos instalados Porque en la seguimos inflación? repitiendo las mismas estupideces
digamos, de hace 60, 70 años. ¿Pero por qué? Porque alguien se beneficia con la inflación. ¿Quién es el que recibe primero el dinero emitido que sale del Banco Central? Los políticos. ¿Y quién es el que peor la pasa? El trabajador, que es el último orejón del tarro. Por eso, había un estudio que hizo Sturzenegger en la época que estaba a cargo del Banco Central, que te explicaba que cada vez que la inflación pasa al 20%, perdés un punto 58 de crecimiento. Vos sabés que si eso lo corregís en la historia argentina desde que tenemos Banco Central, hoy tendríamos un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Mirá qué costosa nos resulta esta oligarquía política nefasta que tenemos. O sea, son carísimos. Regalados son caros. Regalados son caros. Entonces, y lo peor de todo es que además le tenés que pagar ensuciando la honorabilidad del Congreso. ¿Vos sabés por qué se llama Honorable Congreso de la Nación Argentina? Contámelo. Porque iban ad honorem. ¿Me comprendés? Entonces, sí. ¿Qué pasó de la ad honorem? Y ahora un mecanismo para enriquecerse. Bueno, por eso una de las cosas que yo, digamos, o sea, si llego a lograr ser elegido diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo primero que voy a hacer es renunciar a mi dieta. ¿Vos sabías que está armado todo el pero digo, sistema la para que política no... huele a mierda, digámoslo. Y pasan un montón de estas cosas que vos decís. ¿No te sentís muy solo dentro de toda esa podredumbre? No. Porque hay políticos buenos, nadie lo discute. No. Estamos hablando en general de este hartazgo que tiene la gente y la sociedad y bien se lo han ganado. No me ¿No te siento sentís que vas a solo. estar solo frente a todo eso? No, porque yo estoy de un lado donde hay más gente todavía que el lado de la oligarquía política, que es la gente de bien, la gente de laburo, la gente que cree en el mérito. ¿Sabes por qué, digamos, el que labura cree en el mérito? Porque se gana el esfuerzo. Claro, ellos no pueden creer en el mérito. Si ellos creen en el privilegio, ¿o acaso qué fue el vacunatorio gate? Digo, al margen de la estupidez de lo de la fila, que si querés te explico por qué es una aberración lo que dijo Alberto Fernández. ¿Por qué es una aberración? Dice, esto es como colarse en la fila. Ay, presidente... Digo, yo no puedo creer que usted sea profesor en la Facultad de Derecho. Te voy a explicar algo. El derecho surge ¿de qué? De los usos y costumbres, donde la sociedad va descubriendo que hay determinado conjunto de conductas que hacen bien al funcionamiento de la sociedad. Entonces después, ¿qué hace? Se lo regula. Con las leyes, por decirlo de alguna manera. A mí no me gusta la palabra regulación, pero ponele. En ese contexto, ¿qué es lo que pasa? ¿Vos harías una ley para cuidar la cola? No. Porque el costo de hacer eso supera fuertemente a los beneficios. Esto, digamos, en un trabajo de Gary Becker, que arranca lo que se llama el análisis económico del derecho, que se llama Crimen y Castigo, el artículo, él determina una condición que se llama perfect deterrence, que es hacer cero el crimen. Pero hacer cero el crimen no tiene sentido porque vos tiene un costo combatirlo. Entonces, vos básicamente igualás el costo marginal al beneficio marginal que tenés por combatirlo. Entonces, no es cero el nivel de crimen. Entonces, bueno, vas a hacer una ley para eso. Ese es el primer punto. Por eso no es un delito. Ahora, yo te hago un ejemplo. Estamos en el Titanic. Se va a hundir, sabemos que se hunde el barco. Digo, la tripulación se tiene que quedar hasta el último momento. No son los primeros que se suben al botecito. Eso es saltearse la fila. Pero ¿querés un ejemplo mejor? Suponete que estás en la fila, digamos, están ahí, digamos, o sea, repartiendo la vacuna para que no te mueras, y ellos determinaron la regla, ¿sí? Con el aparato represivo del Estado, además de tener el monopolio de tener las vacunas. Porque vos, digo, lo que conseguírtela privadamente no podés porque está regulado, claro, porque tiene que tener el monopolio el Estado, lo cual, digamos, nada que haga el Estado puede estar bien. Pero ahora estamos en la fila. Entonces, ¿sabes qué? Estás incómoda con el lugar que tenés en la fila. Y entonces, para adelantarte en la fila, ¿sabes qué? Le pegás tiros a los tipos que están adelante. ¿Acaso eso no es un delito? Si alguien en estos días se murió de coronavirus por vacunar a la oligarquía política o para vacunar a los amigos del poder o quien fuera, eso es un asesinato. Es decir, ¿te das cuenta? Es decir, están presentes los privilegios de la oligarquía política, digamos, cómo ostentan el poder en contra de la gente. Entonces, ¿sabes qué? Pero la gente honesta, la gente de bien, la gente que quiere vivir de su laburo, sí, ¿sabes qué? Somos más. Y te voy a decir algo, porque vos como madre, a vos te va a pegar en el corazón más que a ninguna. Digo, y esto le estoy hablando a todas las madres de la Argentina. ¿Vos sabés lo que me pasa cada vez que voy a un acto? Viene una mamá y viene con el nene. Digo, ¿quién trajo a quién? Y el nene, digamos, libertario, trae a la mamá. ¿Y sabes lo que me dice la mamá?
Me dice, yo vengo acá porque sos mi esperanza, sos mi última esperanza. ¿Sabes por qué? Para que no se me vaya del país. Hoy el 70% de los chicos de Argentina se quieren ir de Argentina. Y cuando vos le preguntás, pero mirá que si te vas no volvés más, la mitad de esos chicos se quieren ir igual. Entonces, una de las cosas, ¿sabes qué? Ok, ellos son más, ellos creen que son más. ¿Sabes qué? Yo le hablo a las madres argentinas. ¿Saben qué? Si los liberales llegamos al poder, nosotros vamos a lograr que los hijos, o sea, Martina no se va a ir, se va a quedar acá porque este va a ser un país digno para vivir, no con todos estos chorros de mierda.